Ya estoy empezando casi la transmisión. Les aviso cuando estemos ok. Ya, estamos. Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes están conectándose en este momento a la transmisión de nuestros paneles abiertos, el tercer panel abierto del diploma de postítulo en archivística de la Universidad de Chile a través de su Facultad de Filosofía y Humanidades y del Archivo Nacional de Chile este miércoles 25, en el que vamos a estar hablando sobre archivos comunitarios en Chile, reflexiones sobre su importancia y su gestión. Saludo a las personas que de norte a sur de Chile están siguiendo este diploma. Este panel forma parte del desarrollo de este programa, pero abierto a todas las personas que tengan intereses en los temas sobre archivos y archivística, en este programa que ya lleva 7 años aproximadamente o más. En el que estamos muy contentas y contentos de contribuir en cierta forma a la profesionalización del trabajo archivístico en Chile, pero también, ¿cierto?, nos importa con estos paneles abrirnos a las dinámicas, ¿no?, sociales, culturales de los tiempos presentes y contemporáneos y cómo van a impactar también en el trabajo de los archivos. También siempre lo decimos, somos un diploma que está comprometido con la posibilidad de una ley de archivos para Chile, con las políticas de la memoria y los derechos humanos, con cierto la erradicación de todo tipo de violencia de género, que también son los principales nortes de nuestra universidad. Y en ese sentido, este diploma también está cruzado por esos planteamientos al mismo tiempo que estos diplomas. En estos paneles abiertos nos interesa generar discusiones, reflexiones interdisciplinarias sobre la función de los archivos, de la archivística y de sus temas asociados, como también estas dimensiones que acabo de mencionar respecto de la memoria, la ciudadanía, el ejercicio de los derechos, cómo fomentar también una mirada ética y crítica sobre el quehacer de archiveras y archiveros. En esta ocasión vamos a hacer hincapié en la cuestión de lo comunitario, ¿no?, y cómo esto impacta, abre, modifica lo que podríamos estar considerando como archivos de una manera más tradicional, pero también poder cruzarlo con otras cuestiones como la cultura, la política institucional patrimonial en el país, las relaciones con lo académico, lo estrictamente académico, lo comunitario, ¿no? Por supuesto que implican estas gestiones. Los archivos comunitarios en Chile tienen una relación estrecha con la preservación de la memoria, especialmente en un contexto marcado por la dictadura y la violación a los derechos humanos en Chile, en la que muchas voces y experiencias fueron silenciadas, amenazando así las posibilidades de la construcción de la memoria histórica. Se comienzan a organizar en diversas comunidades para documentar esas historias, reivindicando ese derecho a la memoria y a la verdad. Y este proceso ha sido esencial para la preservación de la identidad cultural, pero también para la búsqueda de justicia y reparación. Desde el retorno a la democracia en 1990, la creación y consolidación de archivos comunitarios se ha intensificado, es también algo que está pasando a nivel regional en América Latina, promoviendo también el rescate de las historias locales y de la inclusión, ¿no?, de distintas perspectivas, por ejemplo, como las comunidades LGBT más, ¿no?, u otros, ¿cierto?, colectivos y colectivas desde la diferencia y la disidencia sexual. También, ¿cierto?, han aparecido archivos en universidades con iniciativas independientes para resguardar documentos, prácticas y relatos culturales. Por lo tanto, esperamos que esta instancia les sea interesante, rica. Les traigo también los saludos de Emma de Ramón, coordinadora académica también de este programa, que me acompaña siempre en estas aventuras, y nosotros también la hemos acompañado a ella como directora del Archivo Nacional en poder fomentar la cuestión de los archivos en estas perspectivas. ¿Y quiénes nos acompañan hoy? ¿No? Que estamos muy contentas de poder tener aquí a dos personas que conversamos antes de empezar, no nos habíamos visto hace un tiempo y es bueno reencontrarse en estas prácticas.
En decir que habíamos anunciado también la presencia de Claudio Ogas, que estaba representando el proyecto Archivista en Spanglish, pero lamentablemente no pudo estar, así es que por cuestiones imprevistas, ¿no? Y saludamos, por lo tanto, al proyecto Archivistas en Spanglish, pensando que a futuro y de todas maneras vamos a invitarles para que se pueda apoyar la difusión de la tarea que están realizando y sus propuestas. Así que les saludo también a ellos desde este lugar. Entonces estamos aquí con Constanza Alvarado Orellana, que además es una egresada de nuestro diploma, así es que mucho orgullo también de poder tenerla de nuevo aquí. Es investigadora, archivera y actriz, ¿no? Y desde el 2017 forma parte del proyecto ARDE, un colectivo multidisciplinario dedicado a la gestión y mediación de archivos en el campo de las artes y la cultura. Se tituló como actriz y obtuvo un magíster en artes en la Universidad Católica de Chile. Actualmente es candidata a doctora en comunicación por el programa conjunto de la Universidad Austral de Chile y la Universidad de la Frontera. Bien por ese descentramiento ¿no? el centrismo santiaguino, con doble titulación por la Universidad de Sevilla, España. Participa en proyectos de creación teatral y en investigaciones que entrelazan artes, archivos, memorias y bienestar. Muy bienvenida, Constanza, y gracias por aceptar esta invitación. Y también nos acompaña Daniel Fauré Poloni. Daniel es historiador social y educador popular. Es doctor en Historia por la Universidad de Chile y profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Y es coordinador del programa de vinculación con el medio Memorias de Chuchunco, miembro fundador del Núcleo de Historia Social Popular de la Universidad de Chile. Así que muy bienvenido, Daniel. Súper también como orgullosas, ¿verdad?, de que ustedes estén aquí con nosotros en este espacio. Y vamos a iniciar con una presentación de cada uno de ustedes en el orden en que les presenté, para que puedan contarnos sobre estos proyectos en los cuales están involucrados. Y luego vamos a abrir una conversación, ¿cierto?, lo más dialogada y fluida posible entre ustedes, entre los tres. También se pueden hacer algunas preguntas entre ustedes si quieren, y vamos a involucrar, y saludo a todos y todas quienes nos están siguiendo por nuestras redes sociales. También animarles a que nos dejen sus comentarios o preguntas en el chat para que Paulina Matus, quien está detrás de toda esta organización y tras las cámaras y nos hace posible esta transmisión, pueda hacer llegar estos comentarios. Así que eso, Constanza, si te parece, te vuelvo a dar la bienvenida y la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Estoy muy contenta hoy día de estar conectada de nuevo, eh, después de haber estado todo el año pasado, los lunes y los miércoles, compartiendo este espacio como estudiante. Así que nada, muchas gracias por la invitación a conversar, y bueno, de también poder estar con Daniel de Memorias de Chuchunco, que es un proyecto que conozco como navegadora, usuaria de redes ahí mirando, y que también me interesa y admiro harto. Así que feliz de estar acá. Bueno, y saludar a toda la nueva generación que está ahora cursando el diplomado. Voy a contarles sobre Proyecto Arde. Voy a hacer una breve presentación visual, porque es un proyecto que hacemos desde archivos en el ámbito del campo de las artes. Partimos con artes escénicas en un inicio del 2017. Es lo más que hemos desarrollado, un trabajo de registro y documentación y activación de archivos y memoria en el campo de las artes escénicas. Y luego voy a reflexionar sobre algunos puntos en relación al tema de los archivos comunitarios, y cómo nosotras también nos pensamos y pensamos los archivos comunitarios desde lo que hacemos, y también más que nada como interrogantes también en algunos, sobre nuestras propias prácticas, y sobre cómo en qué elementos, en qué herramientas, en qué perspectivas vemos también lo comunitario, ¿ya? Entonces voy a partir presentando acá. Ahí está con la pantalla completa, ¿sí? ¿Ven bien? Ya, súper. Voy acá. Bueno, este es un archivo digital
es una plataforma de archivo digital que hemos desarrollado desde el año 2017. Nosotros somos un colectivo, una colectiva en verdad, de 5 mujeres en el núcleo del trabajo que hacemos. Venimos desde distintas áreas, desde distintas disciplinas, desde el teatro, desde la bibliotecología, la literatura, la sociología. eh, y bueno, acá tenemos una fotito que nos sacamos hace muy poco en el verano. Nosotras trabajamos desde distintos lugares. Yo hoy me encuentro en Valdivia desde el año 2019. Caterina, que está la Cata ahí en la foto, abajo mío, ella está en Alemania ahora. La Fabiola Neira y la Javi Briñardelo están en Santiago. Igual que Pía también, que llegó hace poquito de vuelta a Santiago a vivir. Entonces, nosotras partimos en el 2017 trabajando, como les contaba, a partir de un proyecto de archivo sobre una compañía de teatro, que es la Compañía de Teatro Niño Proletario, pero todas veníamos trabajando hace algún tiempo en archivos, y en el fondo, bueno, Pía Gutiérrez estaba haciendo su doctorado y su tesis doctoral sobre archivos, desde, en un sentido más bien teórico, también pensando en las posibilidades de los archivos en las artes escénicas. Fabiola con Pía habían trabajado en la Universidad de Santiago con el archivo de Isidora Aguirre, y así nos fuimos encontrando, y en el fondo ese proyecto que partió como un archivo de una compañía en particular, ¿ya? Que era Niño Proletario, como les comento, que fue un fondar en ese entonces, un proyecto con financiamiento de los fondos de cultura. em, Decidimos abrir una página que contuviera otros grupos documentales, que ya cada una venía trabajando y no solamente destinar una página web a los archivos de una compañía. Y a partir de eso, que en un comienzo se perfiló como algo, yo lo voy a decir desde mi perspectiva, como algo más bien como caótico. Yo ahí me acuerdo que estaba un poco reflexionando sobre, pero ¿cómo? Si esto era un fondar de los archivos de una compañía de teatro, y pensaba, estamos acá mezclando muchas cosas, no sé, pero fue como un impulso de reunir distintos tipos de documentos que no estaban siendo en su mayoría considerados en archivos que desde las artes escénicas se estaban desarrollando, pero desde las universidades. ¿Ya? Donde había una mirada más bien curatorial hacia compañías de teatro consolidadas, con grandes trayectorias o con trayectorias que eran como reconocidas por el propio medio, ¿ya? Teatral. Entonces, había muchas otras experiencias que quedaban por fuera de esas posibilidades de archivar, y que nos parecía muy importante poder incluir. Bueno, y entonces así comenzamos el 2017, y durante todos estos años hemos estado trabajando en la gestión, el levantamiento, la recopilación de conjuntos de documentos sobre los procesos de creación, particularmente de compañías de teatro o de artistas, ¿ya? Y entonces acá traigo esta cita que dejó Javiera, mi compañera que diseñó esta presentación, ¿sí? Que justamente tiene que ver con cómo nos pensamos en relación a lo comunitario. Dice, como constante, optamos por un trabajo en red con las y los artistas, con las comunidades que reclaman acervos culturales, y hemos armado un camino de experiencias para encontrar estrategias que nos permitan distribuir el poder arcóntico, ¿cierto? O sea, estas posibilidades del archivo, que es una disputa también, ¿no? Entonces, trabajar con voluntarios, voluntarias. Nosotras hemos sido voluntarias durante muchos años en este mismo proyecto, pensado hoy día. Pasantes también, enseñar a archivar, aprender entre nosotras mismas a archivar. Fabiola, ella viene de la bibliotecología, se formó como en archivística, nos fue enseñando, y así yo recién el año pasado tomé el diplomado de archivística, y ya pude como tener más herramientas, tanto teóricas como metodológicas y técnicas en relación a los archivos. También, bueno, aprender de otras y hacer llamados públicos para generar colecciones. Nosotras, ahí ya es algo
que es como materia del diplomado, pero nosotras trabajamos con colecciones porque trabajamos con esta es la página web, esta es la plataforma que es proyectoarde.org. Trabajamos con un software de documentos digitales que llama a las agrupaciones documentales, a los conjuntos, colecciones, ¿ya? Aplica en algunos casos donde efectivamente son documentos que están recopilados por una temática, ¿sí? O sea, no son fondos documentales que se puedan pensar desde esa perspectiva, pero en otros casos sí podrían perfilarse más bien como fondos documentales, como es el caso sobre todo de las artistas o las compañías, ¿ya? Pero hago esto a propósito también de la parte más conceptual de la archivística, ¿sí? Entonces, así estas son más o menos algunas de las últimas colecciones que hemos estado desarrollando. Acá hay una obra de teatro, por ejemplo, Tragicomedia del Ande de Trío Teatro Banda, que eso es una de las últimas colecciones que parte de un proyecto que envía tres investigadoras junto a la compañía para desarrollar el archivo de los 20 años de la compañía de teatro. Eh, y entonces acá Arde funciona más bien como una plataforma, donde acompañamos a el equipo de investigadoras que ellas ya habían trabajado las descripciones, por ejemplo, de los documentos, y acá Arde funciona como un espacio para poder visibilizar y también organizar esa documentación y esas descripciones a través de los metadatos Dublin Core, que son los que utiliza el software Omeka. Y entonces, bueno, aquí se genera ese trabajo. Por ejemplo, teatros y juventudes en dictadura, que es algo que podría, yo creo, ahí tener quizás algunas conexiones con Memorias de Chuchunco. Es una recopilación que está vinculada con mi tesis doctoral, de hecho, en relación a teatros populares, teatros aficionados, otros teatros que no fueron los teatros hegemónicos en el sentido de las escenas profesionales o las escenas universitarias en el contexto de la dictadura, y cómo se dio en esas prácticas la participación juvenil, ya en distintas experiencias teatrales muy relevantes de las cuales poco conocemos, ¿ya? Escenas de lo político, cartografías del teatro chileno, Montserrat Catala Ramos y Catalina Devia Garrido, las dos diseñadoras escénicas chilenas, muy importantes, que comparten en estos grupos documentales bocetos, distintos tipos de documentos. Eso también es algo como para poder pensar a propósito de las distintas posibilidades que otorgan los archivos comunitarios, justamente incluso desafiando el tema de cuáles serían esos documentos que se puedan archivar. Paulina Beltrán Enríquez, titiritera, gestora cultural, que levanta hace muchos años un proyecto muy importante en la ciudad de Valparaíso, con los títeres, con los teatros de marioneta, y así. Este es, por ejemplo, ya más en el sentido de los documentos, esta forma parte, es un carné de miembro del Teatro del Pueblo de Roberto Parada. Este fue un grupo de teatro que funcionó al alero de las juventudes comunistas en los años fines de los 50. Y entonces esto es una historia de un grupo que fue muy importante, que llega por temas familiares nuestros, de un grupo de personas ya mayores con mucho deseo de contar sus historias sobre el teatro del pueblo, el trabajo que hicieron, un grupo que además estuvo en un momento dirigido por Víctor Jara, después por María Maluenda, una mujer muy importante del teatro en Chile. Y en el fondo nos encontramos con estos documentos eh, que son inéditos, o sea, que en el fondo son documentos que dan cuenta del tremendo repertorio y la heterogeneidad y las múltiples escenas del teatro en Chile, ¿ya? Y gran parte de nuestro trabajo, contamos con varias, ya no recuerdo bien si son 40 y algo colecciones, 40 y algo grupos documentales de distintos, como les decías, compañías, pero también hay algunos proyectos que están vinculados con cine comunitario, distintos tipos de prácticas artísticas y culturales, y nos hemos centrado en estos últimos años sobre todo el trabajo de
activación de los archivos. O sea, de cómo podemos propiciar que estos documentos sean, por un lado, usados, pero también que podamos acercar la práctica del archivar a las personas, a los grupos artísticos, a las compañías, y poder también comprender que la práctica de archivar no solamente responde a la necesidad de una institución, sino, ¿cierto?, de todas las comunidades que, que disputan y que desean también contar sus historias y reconocer el valor de sus trayectorias históricas, ¿cierto? Y bueno, y del presente también. O sea, nosotras trabajamos con varios proyectos que son archivos de procesos de creación, incluso en curso, que se han ido desarrollando y se han ido archivando al mismo momento en que se van llevando a cabo. Entonces hemos desarrollado fanzine. Este es un videito eso que iba a mostrar. Esta es una activación visual de un afiche de Edipo Rey, de Teatro del Ángel, cuando la compañía Teatro del Ángel, Alejandro Sivekin, Bélgica Castro, Víctor Jara también en su momento, estuvo en el exilio en Costa Rica. Entonces también este es un proyecto muy, muy bonito que cruza un equipo de archiveras de Costa Rica, de San José, que es la MAE, y nosotras acá desde Chile, para trabajar en torno a los afiches y los programas de mano que quedaron allá de lo que hizo Teatro del Ángel en esos años. Súper importante además todo el trabajo que hizo no solamente Teatro del Ángel, Sara Astica, Marcelo Gaete, que en el fondo para nosotras fue descubrir que chilenos que estuvieron allá fueron muy relevantes en la escena teatral en Costa Rica, por ejemplo. Bueno, ya así descubriendo historias a través de los archivos. Em, También sesiones audiovisuales para trabajar en base a la divulgación y al compartir en el fondo los saberes de los propios artistas. En este caso, acá arriba son tutoriales en base al trabajo, por ejemplo, de escenografía que desarrolla un grupo de Teatro Los Barbudos, sesiones de trabajo corporal, vocal, y entonces se van cruzando los archivos también como con la posibilidad de compartir saberes, de compartir prácticas, compartir esos conocimientos. Entrevistas también son otro tipo de documentos con los que trabajamos. Eh, y vamos también generando en nuestra página lecturas, tanto nuestras como de otras personas, en relación a los documentos y en relación a la práctica del archivo y del trabajo de memoria. Entonces también ahí en la página web, si la recorren, pueden encontrarse con distintas entradas que hablan de diversos proyectos que hemos ido desarrollando y bueno, ahí pueden ir investigando, que hay muchas cosas y muy distintas. En estos últimos años esto también es de Huellas de Exilio, que es el proyecto que les comentaba con Costa Rica, que fuimos con las investigadoras mientras íbamos trabajando los archivos, fuimos cruzando en el fondo conversaciones y de cómo los documentos nos llevaban a asociar otras imágenes, por ejemplo, otras referencias. Entonces, en ese sentido, nosotras también hacemos un trabajo de archivo como expandido, o sea, muy poco estricto, como diría, en lo teórico, en lo más disciplinar, ¿cierto? Sino todo lo contrario, muy indisciplinado. Esa ha sido nuestra identidad de cómo hemos ido construyendo. em, y también yo diría que en parte la plataforma y el trabajo que hacemos es un trabajo de mediación también de archivos, de mediación y de difusión de archivos. Este es son cuatro, o sea, perdón, sí, son cuatro de cinco grupos de entradas en relación a un proyecto que es el último que hemos estado ejecutando, que se llama Los Archivos Laten.
y que justamente tiene que ver con poder pensar y experimentar también en torno a los archivos con distintas temáticas. Ya acá nos ampliamos de archivo de artes escénicas y en el fondo empezamos a generar un trabajo donde Cata Einer del grupo ha conducido, ya ha estado liderando con un trabajo realmente enorme donde se juntan redes y colaboraciones desde distintas partes del mundo para pensar todas las posibilidades que ofrecen los archivos. Por ejemplo, acá los archivos y naturaleza es uno de los últimos grupos de contenidos que hemos estado sacando, donde escriben personas o se hacen escrituras, videos, como en el fondo formas de pensar y experimentar los archivos y por ejemplo, hay una entrada se me olvidó ahora el nombre de la persona, pero es un investigador español que trabaja en ciencia y entonces trabaja como con el tema de cómo las bacterias, y él habla de cómo en su práctica como científico se hace presente el trabajo de archivo. Entonces, es en el fondo un trabajo de, como les digo, de poder expandir y difuminar también quizás, y bueno, y diseminar también el trabajo de los archivos. Colaboraciones también, por ejemplo, acá en la derecha con Colectivo Luisas, donde participan además dos docentes del diplomado, ¿cierto? Valentina y Paulina Bravo, ¿sí? Y entonces desarrollamos estos tipos de materiales que nos permiten activar, que permiten en el fondo hacer un trabajo de mediación y de, como decías tú misma Alejandra al comienzo, de cómo los archivos también son formas de reivindicar historias, de poder dar cuenta de ellas, sobre todo bueno, y con todos los alcances que puede tener el trabajo de memoria y archivo, ¿cierto? En distintos ámbitos. Eh, y esos son una lista de los archivos LATEN en YouTube. Vamos subiendo también en YouTube distintos trabajos que hemos ido desarrollando. Así que en verdad voy a sacarla acá. Bueno, eso también es una sesión sobre archivos y afectos. Entonces hay mucho material por recorrer y en esos materiales justamente em, lo que se hace presente es cómo el trabajo que hacemos está atravesado por lo comunitario, pero de distintos tipos de comunidades, yo diría. Comunidades por una parte virtuales, ¿cierto? Es un archivo digital donde en el fondo no hay una comunidad específica con la que trabajemos en ese sentido, pero también las comunidades de las compañías de teatro, por ejemplo, la comunidad de las artes también. Nosotras como grupo, como una pequeña comunidad en el fondo que hemos ido convergiendo a través de esta práctica del archivar y del camino del archivo viniendo desde distintos lugares, o sea, desde distintas perspectivas que la verdad es que a veces incluso han sido impensables. O sea, yo no sé en qué momento derivé de venir del teatro y ya estar acá conversando sobre archivos hoy día. Entonces, así es como en el fondo tiene que ver sobre todo con eso, con que son intereses eh, que vamos poniendo en común y cómo lo que las distintas personas ponen ahí, comparten, ¿cierto? Nos activan otras preguntas, otras necesidades, otras motivaciones y así vamos construyendo distintos grupos de documentos, distintas prácticas. Y bueno, tengo varias cositas que podría conversar sobre la reflexión en relación a lo comunitario, pero creo que quizás lo puedo dejar para después en el momento de las preguntas, por tema de tiempo, si les parece. Sí, súper súper bien, Constanza, muy de acuerdo, porque así dinamizamos la conversación también y podemos tener también la experiencia de Daniel ahí a la vista. Muchas gracias, sí, anoté muchas cosas muy interesantes de todo lo que planteaste, así que también voy a tener varias preguntas al respecto, ¿no? Y felicitaciones, muy, muy importante todo lo que realizan, han realizado y seguramente seguirán realizando. Daniel, te damos la palabra. Animamos a quienes nos están siguiendo aquí en este panel abierto de nuestro diploma de postítulo en archivística de la Universidad de Chile y el Archivo Nacional.
en nuestro panel dedicado a la reflexión sobre los archivos comunitarios y lo comunitario. Ya, Gracias, ¿se Daniel. escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Ya. Bueno, lo primero es agradecer la invitación a este espacio. Estamos contentos como equipo de poder compartir en otros lugares también la experiencia que hemos ido desarrollando en Memoria de Chuchunco y en particular en esta dimensión de los archivos, que no es la dimensión principal de nuestro trabajo, pero una dimensión fundamental de nuestro trabajo. Voy a compartir unas imágenes. Ahí creo que se ve. Bueno, como les decía, yo vengo de un programa que se llama Memorias de Chuchunco, que bueno, nació como un proyecto el año 2016 en el Departamento de Historia del USACH y desde el 2018 ya pasa a ser un programa oficial del departamento de vinculación con el medio. Ahí es importante hacer el paréntesis que es un curso o sea, es un programa que surge a partir de iniciativa estudiantil, es decir, estudiantes con los que realizábamos cursos de trabajo comunitario, educación popular e historia, o sea, cómo vincular la historia con el trabajo comunitario, siempre reclamaban, o me reclamaban a mí como profesor, ¿no? Como académico, de que no teníamos territorio donde poder practicar eso, ¿no? Llevarlo a la práctica. Y ahí decidimos en el fondo empezar una vinculación real con las comunidades cercanas a la universidad. El objetivo del programa es, bueno, esto, aportar en la construcción, fortalecimiento, resguardo y puesta en valor de la historia local, de la memoria social y del patrimonio barrial del Chuchunco histórico, que es lo que hoy corresponde a la comuna de Estación Central. Em, y ahí reivindicando, ¿no?, a Chuchunco como este territorio de frontera, ¿no? Este barrio popular donde está emplazada la universidad, que igual es interesante, ¿no? La USACH es una universidad que está en un barrio popular, un barrio de clase popular, y que en general cuando hace vinculaciones, ¿no? Las vinculaciones las tiende a hacer con las poblaciones más cercanas. Nosotros decidimos cruzar la Alameda e irnos a trabajar con otras poblaciones con las cuales no se había hecho tanto vínculo. Em, en particular, en estos años de trabajo, ya llevamos 8, hemos trabajado fundamentalmente con vecinos, vecinas, organizaciones populares e instituciones locales de la población Los Nogales y la población Santiago, así con harta fuerza. Y además nos hemos abierto estos últimos años a trabajar con algunas organizaciones de la Villa O'Higgins, del barrio Las Rejas, y recientemente también con algunas organizaciones de Villa Francia y de la población Robert Kennedy. Es decir, todas poblaciones que están casi unidas unas con otras, ¿no? Hemos ido avanzando en el territorio de la zona sur de Estación Central. Em, bueno, em, el programa está conformado por estudiantes que todos los años ingresan voluntariamente a trabajar y vamos desarrollando proyectos en función de las necesidades del territorio. O sea, las organizaciones nos van planteando qué es lo que quieren trabajar, inventamos proyectos, buscamos cómo encontrar algún financiamiento. Entonces hay estudiantes que se quedan un año y después bien, hay otros que se quedan toda la carrera y bien, hay otros que incluso pasan al posgrado y se quedan en el programa y bien. En eso han pasado ya cerca de 40 estudiantes. Al comienzo apostamos por trabajar con financiamiento de los Fondar y nos funcionó los 2 primeros años, pero después nos dimos cuenta que era demasiada burocracia, entonces apostamos a proyectos más pequeños, ¿no? Proyectos de vinculación con el medio de la misma universidad. Y bueno, hay un montón de libros ahí que están publicados de acceso libre y gratuito, que ahí como se ve en la imagen, el de Mujeres Pobladoras, uno de los últimos que sacamos, en pandemia, por eso se ve atrás la olla común. Y en ese proceso se han generado hasta ahora 4 archivos patrimoniales que han sido construidos en conjunto con las comunidades de estas poblaciones y que son archivos pequeños, pero que en el fondo dan cuenta de cómo las comunidades han decidido poner en valor determinados objetos, que en su momento le llamamos soportes materiales de memoria, y tiene que ver con nuestra entrada al tema, ¿no? Y que recopilan fotografías, videos, afiches, boletines, documentos, panfletos, banderines de clubes deportivos, diplomas, en fin, una serie de objetos donde
prima fundamentalmente la fotografía, pero también han aparecido otros registros, registros sonoros, cassette, por ejemplo, que con grabaciones de los 80, en fin. Em, bueno, últimamente, los últimos dos proyectos en los que estuvimos metidos el año pasado, ya nos fuimos en registros audiovisuales sobre el golpe de Estado en Chuchunco, desde la mirada de los pobladores y pobladoras, y ahora estamos haciendo un curso de extensión, de hecho, que se llama Historia Oral, Historia Local y Memoria Popular, para un curso gratuito para dirigentes y dirigentes de Estación Central, donde hay cerca de 25 dirigentes este año formándose como historiadores e historiadoras locales, ¿no? Em, Ahora, en particular con respecto a los archivos, ¿no? En el proceso hemos generado estos cuatro archivos principales, que es el de la población Los Nogales y la población Santiago, que fueron los primeros que se crearon. Y después, en ejecución todavía, el del barrio Las Rejas y uno pequeñito, pero que no hizo mucho sentido en su momento, que era rescatar las memorias del 18 de octubre en Chuchunco. Em, Contarle un poco cómo se arman estos archivos. Nuestra primera entrada a los territorios tiene que ver con cómo eh, estudiantes, vecinos, vecinas y organizaciones reconstruyen su memoria social, es decir, interpretan su pasado colectivo, interpretan de forma colectiva su pasado colectivo. Y en ese proceso del recordar juntos e interpretar juntos y juntar nuestro pasado, asumíamos que es fundamental acompañar ese proceso con una recopilación de objetos que en su momento, en su primer momento, lo llamamos soportes materiales de memoria, ¿no? Es decir, objetos que nos ayuden a recordar. Em, bueno, apostamos mucho a la asamblea abierta, al encuentro de memoria, y son instancias donde, tal como ocurre, ¿no? Cuando uno está en el almuerzo familiar del día domingo y viene eh, tu madre y saca el álbum de fotos, y uno ve una foto y se te explotan los recuerdos. Bueno, un poco en esa dinámica, ¿no? Si acompañamos el ejercicio de recordar con estos objetos, con esta materialidad, la reflexión con respecto al pasado se vuelve mucho más potente. Eh, y asumíamos que esos objetos que se iban compartiendo en los encuentros de memoria constituyen parte del patrimonio de los pobladores y pobladoras. Entonces, a partir de eso surge la necesidad de construir un archivo, cosa que esos objetos patrimoniales, en tanto la comunidad los encuentra valiosos y dan cuenta de su vida en el territorio, además de ser resguardados para la misma población, podían ser después utilizados en otro espacio y puestos en valor y socializados en otro espacio. Y en ese proceso de recopilación, bueno, quizá uno de los problemas que hemos tenido es desmontar esta idea, ¿no? Del mito del origen de las poblaciones. Cuando uno trabaja en general en, en el campo poblacional ocurre que hay un evento fundante, ¿no? Que es la toma, la operación sitio, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se piensa que los objetos más valiosos son los vinculados con esa primera etapa, ¿no? Entonces ahí hemos tenido que desmontar un poco eso para mostrar cómo también registros recientes son importantes en términos patrimoniales y cómo también la vida cotidiana al interior de las casas puede ser tan valiosa como la que se hace en el pasaje, en la plaza, en la calle. Y nuestro método es muy sencillo. La vecina, el vecino nos trae la foto, nosotros digitalizamos en formato TIFF a 600 ppp, eso queda en un disco duro, uno en la universidad, otro en alguna casa de alguien del equipo por si se llega a perder. Sacamos copias de eso en JPG en una resolución menor y se devuelve. Y ahí es importante señalar que se devuelve porque hay vecinos y vecinas que no han planteado la posibilidad de que nosotros resguardemos materialmente, físicamente esos archivos, pero como programa no tenemos capacidad para eso. Por ahora, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad. Entonces hemos apostado por los archivos virtuales, ¿no? Ahora, para hacer esta pega, bueno, básicamente los pasos clásicos del trabajo comunitario, ¿no? Hay una campaña de recopilación donde vamos a todos los lugares de reunión de la comunidad, que la feria es infaltable, ¿no? Pero también el consultorio, la salida del colegio, la cancha, etcétera, etcétera, invitando a las comunidades a poder compartir sus objetos patrimoniales. Em, Después, cuando se van haciendo esos vínculos con los vecinos y vecinas, hacer el proceso de fichaje y de consentimiento informado, ¿no? Eh,
que yo siempre les digo a mis estudiantes que lo ideal es llegar a esto, como la foto de abajo, llegar a tomar tecito. Porque en el momento cuando está tomando tecito ahí con el vecino y la vecina, empiezan a aparecer más cosas, ¿no? Uno va por una foto que le ofrecieron y termina llevándose archivos completos, de archivos familiares. Acá en la imagen de abajo está Rocío, una estudiante del programa, con Yorma Vergara, una dirigente de la población de Los Nogales, que en ese proceso encontramos las memorias de su padre, por ejemplo, que estaban ahí en un cajón y que ahora son parte de una de las publicaciones del programa. Acá arriba están en la biblioteca comunitaria de la población Santiago, donde encontraron una serie de afiches de actividades de los 80 y los 90. Acá también están digitalizando y fichando algunos documentos, ¿no? Y después de eso, de la digitalización, bueno, nos vamos a la página, ¿no? Y en la página nuestro sistema es muy sencillo, ¿no? A ver, quiero ver si se alcanza. Ahí, no sé si está viendo, pero está en la página web. Ustedes ingresan a Memorias de Chuchunco, y acá abajito están los archivos. Si uno ingresa al archivo, se encuentra, por ejemplo, con, aquí está el archivo de los nogales. Uno se mete ahí a la población en fotos. Y si me acompaña el internet, sí. Ahí ya tiene algunas de las colecciones: mujeres nogalinas, el deporte en la población, la cultura en la población, etcétera, etcétera. Ingresando a cada uno de ellos, uno tiene un sistema muy sencillo, ¿no? Que es básicamente el título de la imagen, el año, la descripción, la persona que compartió la imagen y la posibilidad de tener acceso al registro. Em, Ahora, ese es el mismo sistema en el fondo para los cuatro archivos. Y bueno, de aquí viene la parte que a nosotros nos parece la que nos sale más natural, ¿no? Que es la puesta en valor y socialización. ¿Qué hacemos con el archivo, ¿no? Y como nuestra tendencia a estar de patita en la calle es cómo sacamos el archivo a la calle, ¿no? Y lo que hemos hecho en general es un sistema muy sencillo, pero que funciona mucho en términos territoriales, ¿no? Que es exposiciones comunitarias. Aquí hay una lámina, ¿no? Láminas que pueden ser de 50 por 60 o de 1 metro por 1 metro, ¿no? Donde vamos juntando documentos que han sido compartidos por la comunidad, más testimonios de vecinos y vecinas. Esta es una lámina de una de las exposiciones que era sobre la comunidad cristiana de la Capilla San Esteban, que también lo sacamos como publicación, que se pueden descargar gratuitamente, pero también lo imprimimos para las personas que no tienen acceso en el fondo a los archivos web. Y de ahí nos vamos a la calle, ¿no? Y eso de la calle, por ejemplo, la feria es el lugar clásico de reunión en la mayoría de las poblaciones, entonces la mejor forma es instalarse con un puesto en la feria. La exposición en la feria resulta increíble, siempre, siempre es un golazo de media cancha, porque la gente le pasa eso. Este caballero de la izquierda, él se encontró en esta imagen muy joven jugando a la pelota, entonces muy impactado porque no había visto esa foto, ¿no? Nos pusimos a conversar y ese es el momento cuando uno le dice al vecino, a la vecina: ¿y usted no tiene otra foto sobre el periodo? Y ahí parten a buscar la foto, te traen la foto de vuelta a la feria y hay que tener los escáneres y los computadores en la feria para poder seguir digitalizando. Así ha sido el proceso en general. Em, y también, bueno, la necesidad de vincularlo con el sistema educativo. En eso estamos como bien, bien metidos en este último año. Porque hemos llevado las exposiciones, por ejemplo, a los colegios, a a las escuelas y liceos de las diferentes poblaciones. Y, y ahí, claro, necesitamos el enganche, por ejemplo, con el currículum formal. Y hicimos un proyecto en la pandemia que salió bien interesante con 3 escuelas de 2 poblaciones para elaborar, ahí se quedó un poco pegado. Ah, no, ahí está. Para elaborar material educativo en base al currículum oficial de la enseñanza básica y enseñanza media, pero ocupando solo documentos del archivo local. Entonces, los niños y niñas se acercan a la historia nacional, pero a partir de fuentes de su propia población. Todo esto también está todo disponible en la página.
hay un montón de profesores que lo están sacando y lo están replicando después en otras poblaciones. Ha funcionado bastante bien. Em, y de ahí, bueno, instalar la exposición donde se pueda, ¿no? Acá tenemos a la izquierda arriba, estamos afuera de la capilla de la población Santiago. Acá estamos en un aniversario de la población Santiago en una plaza. Abajo está el aniversario de la población Los Nogales. Nos estábamos regalando libros y montando la exposición. Estamos en el consultorio ahí, el padre Vicente Irarrázaval. em, Donde se puede instalar, se instala, ¿no? Y aprovechando, bueno, todas las instancias que ahora a nivel territorial están adoptando, agarrando mucho sentido, por ejemplo, el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio que a nivel poblacional no tenía tanto impacto hace unos años, hoy día en todas las poblaciones se están haciendo actividades y está impresionante, ¿no? Aprovechar eso. Y bueno, algunos problemas que hemos tenido, también es necesario compartirlos, ¿no? Poco conocimiento de archivística. O sea, tenemos un déficit ahí claramente, ¿no? No manejamos los software, por ejemplo, que manejan la mayoría de los archiveros y archiveras. Ha sido también un problema nuestro como coordinación, ¿no? De no gestionar esos espacios, porque incluso en las mallas, ¿no? De formación de nuestros estudiantes, los cursos de archivística tienden a ser más cursos electivos que cursos troncales, ¿no? Ahí hay un tema. Tenemos que enfocarnos más en el tema de la formación de archivística. Lo segundo puede parecer un detalle, pero nos ha generado una cantidad de dolores de cabeza impresionante que tiene que ver con los servidores web, con las fallas constantes, con los virus. Ahora revisando la página, incluso para la presentación, me di cuenta que habían un par de subpáginas caídas y es un desastre, ¿no? Y es terrible porque no quiero pelar a mi universidad porque es una muy buena universidad, pero nos han ofrecido, por ejemplo, los servidores institucionales, pero el diseño de los servidores institucionales son tan poco atractivos, ¿no? Como para... En fin, todas las páginas institucionales no son muy atractivas visualmente. Y tercero, que esto también es importante, los recursos para la puesta en valor. O sea, cada una de estas exposiciones hemos tenido que conseguir a través de diferentes fondos, algunos fondos que a veces nos pasa el departamento de historia, ¿no? Para hacer estos ejercicios, pero siempre quedamos al debe, ¿no? Y hay una tendencia, por ejemplo, por parte de los estudiantes más jóvenes, obvio, de hacer la puesta en valor por redes sociales. Y que está bien, me parece muy bien, ¿no? Cada vez que hay una fecha importante, nosotros buscamos qué tenemos de nuestro archivo para poder dialogar la coyuntura con lo que está en el archivo, pero el acceso de la población a las redes sociales es limitado. Es más, la mayoría de mis estudiantes ocupa Instagram y TikTok, y en la población, la mayoría de la población adulta ocupa WhatsApp y Facebook todavía. Entonces ahí hay temas que tenemos que resolver, ¿no? Y de repente ocupar otros formatos, ¿no? De socialización, y cierro con esto, ¿no? Aquí en la escuela, por ejemplo, estábamos en un día del patrimonio y a alguien se le ocurrió, no sabíamos qué hacer ese día, ¿no? Y a alguien se le ocurrió hacer un calendario. Y dije, ¿qué impacto puede tener un calendario? Entonces hicimos un calendario grande, en el fondo, con una foto de la población de la época de dictadura que teníamos en el archivo y abajo. Y ahí le colocamos una línea punteada para que la gente lo pudiera recortar, cosa que se acababa el año, le quedaba un pequeño póster. Golazo, golazo impresionante, la gente se peleaba después los calendarios, se enojó un montón de gente porque no alcanzó en fin. Entonces ahí trabajamos mucho más la idea de las postales, porque la materialidad es lo que te reclama la gente de la población. Y eso significa recursos, hartos recursos. Entonces, se nos abren hartos desafíos ahí, pero hasta ahora ha sido bastante interesante la respuesta de la comunidad. Sobre todo la sorpresa de darse cuenta al momento de tomar conciencia de que objetos que están en un cajón en tu casa corresponden a un patrimonio colectivo. Y eso es muy potente en términos comunitarios, de poder instalar. Eso lo dejo hasta ahí. Ujú. Muchas gracias. Realmente muy fascinantes, muy motivadores. No siempre uno está en presentaciones en las cuales se sonríe de como de alegría, como de ver cierto los resultados, de darse cuenta del impacto que pueden tener las pequeñas cosas, o pequeñas entre comillas, porque
ambos han mostrado que tras eso pequeño en realidad hay una red, ¿verdad? Una cadena de trabajos sostenidos en el tiempo para los resultados que se tienen. Y lo otro que me pareció súper importante es abrirse a las sorpresas, ¿no? Lo inesperado, porque a veces uno podría partir de que tengo que saber hacer algo previamente antes de atreverme a hacer algo, ¿no? Entonces me parece muy importante que en esta instancia aparezca eso, que creo también que releva la importancia de entender lo comunitario en estas distintas modulaciones que ustedes han puesto, tanto desde el punto de vista de la memoria, como desde el punto de vista, ¿cierto?, de la historia local, de lo patrimonial y los cruces que se van produciendo hacia ello. Si uno tuviera como que ponerse, y además el movimiento que ustedes han hecho de ir desde lo disciplinar, ¿cierto?, lo conceptual, abrirse, ¿cierto?, transformar, apropiarse de distintas cosas, creo que también es lo que podría diferenciar una práctica institucional, formal, tradicional, oficial, de aquella del archivo comunitario, que de una manera muy general, ¿cierto?, documentan, comunican la historia de una comunidad específica, tal como ustedes han dicho, de personas, pero por otro lado que tienen esta dimensión de la apertura a la posibilidad de ser creados y gestionados por miembros de esa comunidad, en la que ustedes han mostrado dos alternativas de cómo vincular, ¿cierto? O sea, de como que ustedes hablaron de ser activadores, de ser mediadores, de ser vinculadores con el medio, ¿no? Que me parece importante como práctica. Quizás también lo del archivo comunitario nos lleva de este saber archivar o de saber qué es la archivística al aprender a archivar, al compartir el archivar, o las prácticas de la historia local, como decía Daniel, ¿cierto? Por un lado, Constanza nos dice, todos podemos ser archiveros con ARDE y archiveras, todos tenemos derecho a archivar, y por otro, Daniel nos dice, ¿cierto? Todos podemos, ¿no? Hacer nuestra propia historia, interpretarnos y, ¿cierto?, hacer por nosotros mismos en este caso. Entonces, en ese sentido, creo que ahí está gran parte de la potencialidad de hablar de lo comunitario, la gestión de la propia comunidad. También lo que ustedes han señalado, que usualmente no están directamente relacionados con instituciones archivísticas tradicionales, frecuentemente documentan grupos que tienen poca representación, ¿cierto?, en ese registro oficial. Y hay una definición, ¿cierto?, de un académico destacado en estos temas que se llama Andrew Flynn, que voy a traer a colación para ya activar la conversa en lo que nos resta de este tiempo, que uno podría traducir como que el trabajo de base de documentar y explorar la herencia comunitaria, ¿no? Sigue siendo el modelo en el cual es esencial la comunidad que sea partícipe para tener control y titularidad del proyecto. Si uno quisiera como sistematizar un poquito a qué uno se podría referir con el archivo comunitario o su potencialidad, y ahí, por ejemplo, Constanza, en las imágenes que mostró, me pareció importante que ustedes señalan sobre derechos de autor, los remiten, ¿cierto?, al proyecto, y que los derechos de autor son de los propietarios de los materiales, es decir, que, y en Daniel también está con la devolución, que tú la planteaste como una devolución, quizás como un comillas, lo planteaste como una falta en el sentido que no tenemos como resguardar, pero por otro también es interesante la devolución porque implicaría pensar en cómo esa propia comunidad puede gestionar ese resguardo, ¿no? A más largo plazo como uno de los desafíos y también, por otro lado, lo que Constanza eh, planteó eh, del, de lo postcustodial en el sentido de salirse del marco de la custodia tradicional, de un archivo tradicional, pero en el sentido de que la propia comunidad puede, ¿no?, eh, identificar los objetivos las cosas que quisiera hacer con ese material que pasa a ser bidireccional. O sea, ustedes median para que esto se resguarde, aparezca, se movilice, se active, pero al mismo tiempo las personas no pierden esta propiedad inherente sobre sí mismo. Y combatimos con eso, quería decir con lo del postcustodialismo, la crítica que se hace al extractivismo, ¿no?, en el sentido académico, ¿verdad?, o de otros proyectos en el que, bueno, compilemos porque, bueno, tengo que hacer mi tesis o tengo que hacer mi proyecto o armo el fondar y luego me olvido de la comunidad, ¿cierto? Y ahí estamos en una actitud extractivista
de las materias de estos objetos de memoria, como señala Daniel, o de los materiales de archivo. Entonces, creo que con sus dos presentaciones sí nos permite, ¿no?, comprender el potencial que desde un punto de vista conceptual o teórico uno podría llamar como, ¿cierto?, la archivística comunitaria, pero por sobre todo el desplazamiento que implica hacia las prácticas y las propias comunidades como en su agencia. Entonces, les agradezco porque creo y espero que a quienes nos están siguiendo y escuchando también les haya permitido, ¿cierto?, abrir eso, la curiosidad, saber cómo hacerlo, pero también a conocer estos proyectos que tienen resultados concretos muy importantes para las propias comunidades, o sea, sean las comunidades teatrales y esa memoria, ¿cierto?, que Constanza nos muestra totalmente desconocida, ¿no?, de aquello que no está, sobre todo en el teatro que uno podría decir que es esencialmente en comunidad, o sea, como que no se podría concebir como algo desprovisto de de una comunidad, ¿no?, ya sea en la forma de un público, ¿no?, de un espacio, de un territorio. Entonces, y eso cabe perfectamente en la noción de archivo comunitario, más allá de si le decimos archivo o no le decimos archivo. Entonces, sobre eso quisiera como que pudiéramos conversar sobre los desafíos que implica una práctica, o sea, que el archivo comunitario sería justamente un conjunto de prácticas o lo comunitario, el valor de lo comunitario, un conjunto de prácticas diferentes, y los desafíos que eso implica. Daniel ya apuntó algunos, ¿no? Pero posiblemente hay otros que sería importante visibilizar y que a su vez le darían aún más identidad propia a estas prácticas comunitarias, ¿no? O sea, que nos permitirían como visualizarlas mucho mejor. Les voy a, antes de abrirles nuevamente la palabra, ustedes también han visto en el chat, pero para quienes nos están siguiendo no lo ven, así que voy a compartir los comentarios. En primer lugar, el valor, ¿cierto?, que les transmiten las felicitaciones también por levantar proyectos como estos, cuando las comunidades tienen interés, ¿cierto? Y quizás dejar esta visión un poco paternalista, de que las personas no tienen interés, ¿no?, ni en su memoria, ni en su historia, o que no tendrían posibilidad de activarse en ese sentido. Por otro lado, el valor, nos comentan acá, la genialidad de ver trabajos en los que la valoración documental no depende de las grandes instituciones. Eso es súper importante. Quizás podríamos hablar de los desafíos, por otra, esto que ustedes abordaron, lo del poner en valor, ¿no? ¿Qué implica poner en valor en este tipo de prácticas y de experiencia? No depende entonces, claro, sino de los propios vecinos o vecinas o de las comunidades en sí mismas. Y tenemos una pregunta específica para Daniel, que es por qué se define, habla aquí de un archivo de las rejas, no sé si en la lámina habrá visto en particular este archivo, por qué se define como archivo y no como colección, que puede ser una... claro, esta es una cosa para quienes nos están escuchando y no están metidos en estos ámbitos. Claro, en el ámbito de los archivos yo también lo fui aprendiendo, es como un fantasma eh, justamente por las premisas de la archivística, eh, las tipologías documentales, ¿cierto? Las agrupaciones y si colección, puede decirse colección dentro de un archivo o no, porque competiría en realidad la bibliotecología u otros ámbitos, pero ustedes dos han mostrado de manera maravillosa el carácter que también se aplica, por ejemplo, a los archivos personales, que es lo indisciplinado, ¿no? O sea, el caos posible, pero que en realidad no es un caos, ¿no? Sino que tiene otras lógicas. Entonces nos hacen esta pregunta que también nos podría ampliar un poquito la conversación. Y lo dejaría aquí en esta primera ronda porque hay otras dos que son más como técnicas, ¿no? Respecto de algunas tomas de decisiones en este tipo de experiencias. No sé si Constanza quiere también abordar alguna de las tres cosas que planteé, desafío, ¿cierto? Lo de la puesta en valor y por otro, lo indisciplinado, lo caótico, ¿no?, respecto de estas prácticas archivísticas en relación con las más formales. Em, Sí, es que me da risa porque yo el año pasado cuando empecé a tomar el diplomado y parte ya no me acuerdo si las primeras clases como con la definición de archivo, ¿cierto? Y entonces, como ya no me acuerdo si me voy a sacar mala evaluación en este momento. ¿No?
pero en el No, fondo como conjunto, ¿cierto? pues, De documentos, como conjunto orgánico de documentos. Entonces, la noción de conjuntos y de que en el fondo, cuando trabajamos un fondo, no, un fondo de archivo, no son algunos documentos, sino que hay que hacer un trabajo de poder conocer la historia de ese productor, productora, poder mirar todos esos documentos que dan cuenta de sus actividades, ¿cierto? Entonces, claro, nosotras trabajamos con la noción de colecciones y que justamente no es la noción principal, no es la categoría principal de los archivos. Entonces yo era como, no, lo hemos hecho todo mal. Así como, nosotros no hacemos archivos. Así como tratando, o sea, teniendo una mirada muy cuadrada y claro, después también las categorías están para nombrar algunas cosas y en el fondo no son la realidad. Entonces, de poder también, gracias a que somos hacemos un trabajo independiente y como decía, indisciplinado, poder relajar también esas camisas de fuerza que a veces no nos hacen tan bien. Pero bueno. Quería felicitar el trabajo de Memorias de Chuchunco porque me parece muy interesante, me gustó mucho escucharlo, no había escuchado una presentación así, entonces, y además que aparece ahí a propósito también del teatro y de lo presencial, de lo copresencial, la importancia del estar juntos en un mismo espacio-tiempo, que eso da otra experiencia de la comunidad también que a veces se echa de menos cuando trabajamos en entornos digitales más que nada, ¿no? Eso quería comentar la envidia que me dio todo ese trabajo en terreno que hacen. Eh, y a propósito de lo comunitario y de las prácticas y los desafíos también, nosotros hemos pensado harto y hemos explorado formas de poder hacer el trabajo de la gestión de los documentos y de los grupos documentales con las compañías de manera colectiva, de manera más comunitaria, más abierta en el sentido de y participativa, o sea, que no sea idealmente el director o la directora de la compañía quien recopila todos los documentos, quien escoge qué cosas se van a integrar al grupo documental, qué cosas van a quedar afuera. Entonces, idealmente que no sea así, sino ojalá y cada uno de los trabajos que hemos hecho ha tenido la intención de que sea la mayor cantidad de integrantes de la compañía, ¿cierto? Quienes puedan traer sus documentos, quienes puedan escoger, hacer las selecciones, las valoraciones y que puedan así aparecer en esos acervos las distintas voces y las distintas experiencias también de esos procesos de creación. Entonces, no solamente nosotras eso tiene que ver con poder documentar y dar cuenta del trabajo de resultado en el caso de las artes, sino de todo lo que implica el trabajo artístico, o sea, que va desde los ensayos, que va desde toda la vida cotidiana que se desarrolla al calor de ir generando una obra de teatro, o sea, es también una posibilidad de visibilizar el trabajo de producción, ¿cierto?, que se desarrolla desde el teatro. Entonces, en ese sentido, hemos tenido algunas experiencias como muy enriquecedoras, como de poder contar con las actrices, actores, personas que trabajaban desde el diseño, ¿cierto?, de las obras de teatro. Entonces, así, poder hacer más colectivo esa creación de las colecciones en este caso. Pero en otros casos no ha podido ser así. O sea, también eso es importante como uno puede tener un deseo, ¿cierto? Pero en concreto a veces es difícil que todas las personas estén participando por cosas como de la vida. O sea, el trabajo de archivo igual requiere un tiempo. Entonces, eso también ocurre, o por ejemplo, que no se pueda desarrollar con la participación que quisiéramos, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ir adaptándose a las distintas posibilidades, ¿cierto? Y condiciones que tenemos también. Quería compartir, no sé si me estoy dispersando mucho como yendo de las preguntas, ajá, pero a propósito de los desafíos también, como comentaba Daniel, para nosotras en este último tiempo, justamente el trabajo con los servidores ha sido súper complejo. Hemos llevado mucho tiempo, nosotros trabajamos con algunos informáticos ya que nos ayudan a descifrar a veces los problemas que tienen los servidores desde caídas de algunos documentos,
desde también, no sé, últimamente que nos subió el valor muchísimo del resguardo documental, se generó un problema que documentos que habíamos guardado en muy alta, en un peso muy alto, los habíamos dejado guardados y se duplicó una carpeta completa y un mes nos llegó una cuenta del servidor, pero así que nos quisimos morir, o sea, así grave. Y entonces ahí nos hemos dado cuenta en este último, por suerte veníamos en eso, dijimos, nosotras no podemos seguir, ojalá, como creando tantas más colecciones, sino poder mirar lo que hay y cómo sostenemos esto y cómo hacemos que esto tenga mayor control, el que podamos, ¿cierto? Siempre hemos ido guardando esa gestión, o sea, tomando esos resguardos con los discos duros externos, con la nube, ¿cierto? Y todo, pero obviamente eso es también un desafío, o sea, sobre todo para un proyecto independiente. Y ahí yo creo que también un desafío tiene que ver con cómo podemos dialogar y cómo podemos encontrar formas de colaborar con la institucionalidad, ¿cierto? Sobre todo cuando hay documentos que tienen que ver con la memoria colectiva histórica y del país, o sea, en relación al teatro, como por ejemplo experiencias de envergadura, o sea, todo el trabajo que hicieron los artistas en el exilio, por ejemplo, estos grupos como el caso de Teatro del Pueblo, etcétera. Hay, bueno, todas las historias importan, pero en el fondo lo que quiero decir es que también hay ahí una necesidad de las personas de contar sus historias, ¿cierto?, en distintos ámbitos y de que en el fondo quienes en el caso, por ejemplo, de teatro que se están formando hoy en día, o de las artes, o de distintos ámbitos, puedan conocer en el fondo también ampliar la mirada respecto a las posibilidades que tiene las actividades artísticas. No sé. Eso diría en relación, creo que, no sé, por ahí, para no tomarme tanto la palabra. No, muchas gracias, Constanza. No te fuiste para nada en dispersión, creo que tenía todo que ver. Daniel. Muchas, son hartas cosas. Solo tres elementos que me parece importante, ¿no? Lo primero es, claro, las denominaciones, ¿no? Archivo, fondo, colección, etcétera, etcétera. Nosotros agarramos la categoría que a las pobladoras y pobladores le hacía sentido. Y la que más le hacía sentido es la del archivo. O sea, está instalado lo que es un archivo, ¿no? Y eso nos permitía en el fondo poder compartir más rápido la idea y constituir em, ahora, el problema es que hay una dinámica que se da en muchos territorios que nosotros le hemos denominado el poblacionismo, ¿no? Que es, la identidad es tan fuerte dentro de una población que se cree que el universo termina donde termina la población. Y uno cruza la calle, está la población de al lado que tiene exactamente los mismos problemas y necesidades, pero hay poco diálogo. Entonces, por ejemplo, nunca pudimos hacer hasta ahora, ¿no? Y que lo estamos cuestionando ahora, un solo archivo que fuera el archivo de Chuchunco. No, cada organización quería que sus archivos particulares tuvieran el nombre de sus poblaciones. No que fuera Memorias de Chuchunco / Barrio Las Rejas, no, barriolasrejas.cl, poblacionlosnogales.cl, poblacionsantiago.cl. Y nosotros diciendo que sí al comienzo, ahora tenemos una deuda de nick.cl gigante, pues, bueno. Pero en el fondo tiene que ver con eso, con que todavía cuesta mucho entender esta dinámica de la relación de uno con otro. Entonces, por eso tenemos el archivo de los Nogales, el archivo de la Santiago, el archivo del barrio Las Rejas, que eso no es sostenible en el tiempo. Vamos a tener que reformularlo con la misma gente, pero es una de las cosas que se vienen como desafío. Lo segundo tiene que ver en el fondo con lo comunitario, ¿no? Que está bueno darle una vuelta. ¿A qué estamos entendiendo por lo comunitario? Porque si me preguntan a mí en estricto rigor, yo diría que los archivos que tenemos nosotros son archivos populares comunitarios. Eh, Me interesa más, incluso en ese sentido, la categoría de que son archivos populares, ¿no? Que representan el devenir histórico de la clase popular urbana. Pero la categoría de lo comunitario se ha instalado en el fondo en la mayoría de estas experiencias y hay que darle una vuelta, porque si vamos a trabajar lo comunitario, bueno, ¿qué es la común unidad que tiene esta comunidad? Y la común unidad que tiene es su vida colectiva en el territorio.
Por tanto, cualquier registro que quede de lo que ha sido su vivencia histórica en el territorio podría ser potencialmente, ¿no? Eh, algo necesario de poner en valor. El punto es que ahí nos cruzamos con la categoría de memoria, porque sabemos en el fondo que en todos los territorios no existe una sola memoria, existe una memoria hegemónica y varias contramemorias, ¿no? Y eso ha sido muy difícil traspasarlo al mundo del archivo. Es decir, en el plano de la memoria ha sido mucho más fácil instalar la idea de que hay diferentes interpretaciones del pasado, ¿no? Y que se van modificando incluso con el paso del tiempo. Pero con respecto al tema de la archivística cuesta más porque cuando le decimos a los vecinos y las vecinas ya, ¿qué es lo que usted coloca en valor? ¿Qué objeto le gustaría que fuera resguardado? Por ejemplo, hay una pregunta que le hace mucho sentido, sobre todo a los adultos mayores, ¿no? Eh, ¿Qué imagen, qué objeto usted le gustaría que sus nietos conservaran, ¿no? No, esta medallita, esta fotografía, etcétera, etcétera. Y tiene que ver en el fondo con los momentos felices de la comunidad. O sea, ¿cuándo nos sacamos una foto en la Pobla? Que me cuesta mucho a veces explicarle eso a mis estudiantes, ¿no? Que ellos se sacan al día 20 fotos, ¿no? Pero para uno, cuando era chico, como joven de Pobla, o sea, niño de Pobla, ¿no? El día que te sacaban la foto era el día que pasaba el fotógrafo por la población y te vestían bonito para sacarte la foto. Era una cena familiar, era eso. Entonces, algunas contramemorias, sobre todo las más políticas, quedan fuera ahí. Y ahí hay que pensar en otros objetos, ¿no? Pero quedan un montón de dimensiones cotidianas fuera, completamente fuera. Una vez, por ejemplo, estábamos conversando con una vecina y había una foto increíble de ella lavando en una artesa el año 80, 79, 80. Y cuando le preguntamos por esa foto, ella dijo que era un error, así como que alguien la sacó, como desperdició una foto, básicamente. Y era la foto quizás más característica de la vida cotidiana de esa señora entre el 79 y el 80. Entonces ahí se armó una conversa re interesante, ¿no? Con respecto a cómo ese objeto daba cuenta de una dimensión increíble de la vida poblacional, pero que ella no la colocaba en valor, por ejemplo. Entonces ahí hay un debate interesante que dar con respecto a qué estamos entendiendo por lo comunitario, cuáles son las memorias comunes y mi apuesta siempre es a tratar de quitarle esta dimensión tan apolítica en el fondo a lo comunitario, como si las comunidades fueran espacios sin conflicto, ¿no? Y están atravesadas por un montón de conflictos. Entonces, incluso cuando hablamos de lo comunitario, estamos hablando de tensiones permanentes, ¿no? Y está bueno hacerse cargo de esas tensiones permanentes. Sobre todo en esta labor, cuando uno le otorga a la comunidad la posibilidad de que ponga en valor lo que considere que tiene que poner en valor. Y ahí también es importante, por ejemplo, los cruces generacionales, cómo las nuevas generaciones le instalan temas a las generaciones anteriores con respecto a qué cosas sería bueno colocar en valor y cuáles no. Y cómo eso va cambiando con el tiempo también. Muchísimas gracias. Sí, súper importantes los aportes que ustedes han hecho y les agradezco también el hacerse cargo de la posibilidad de estas reflexiones, porque también uno podría decir está la fantasía en relación con la memoria y los archivos del todo, ¿no? Y la fantasía también tal como plantean ustedes, de que no hay selección ni proceso al interior de las propias comunidades o de nosotros mismos como sujetos, si uno lo lleva al ámbito, por ejemplo, del patrimonio doméstico o del archivo familiar, ¿no? En que ahí hay opciones. Y los ejemplos que ustedes dan creo que permiten abordar algunas de las preguntas que estaban también ahí en el chat respecto de las tensiones que se pueden experimentar entre la teoría de las disciplinas y por otro lado la práctica, en particular con comunidades e incomunidades. Eh, la última parte que está aquí haciéndome cargo de lo que nos comentan, claro, tiene que ver con el software o con ¿cierto? Los resguardos digitales en la producción de materiales digitales, porque, y esto también me parece interesante en el contexto actual de la convivencia entre estos dos tipos de registro, porque de alguna manera al digitalizar se crea un otro archivo, ¿no? No es un espejo necesariamente de aquello que existe,
Y podría también crearse esta fantasía de que pasó mucho tiempo, con la digitalización y qué sé yo, que era como, esta es la forma de resguardar. Y hoy en día tenemos muy claro de que no es la forma, porque es menos estable en el tiempo, porque tiene que ver con costos asociados. Pero claro, evidentemente abre otras posibilidades. Quizás también como lo fue en su momento construir grandes edificaciones públicas para resguardar los materiales, ¿no? Físicos. Entonces creo que hay un desafío, o sea, cómo lo hacemos hoy y cómo cruzamos, como dice Constanza también, los territorios, estas vinculaciones entre lo institucional, las diversas instituciones, las diversas comunidades, las diversas actorías, para poder enfrentar esos desafíos en el entendido de que estos esfuerzos tampoco sería deseable que se perdieran, ¿no? O sea, en el fondo, todo esto, toda esta energía que se ha invertido, todo este trabajo, que finalmente como que se borre su huella, tampoco sería lo deseable. Entonces creo que ahí ustedes han apuntado un desafío muy importante de vinculación en red de todos estos, de todas estas actorías. eh, que también dependen de acciones concretas, ¿no? Sobre esto de los software, bueno, nos preguntan, claro, nos hacen preguntas un poco sobre la selección de los software, sobre también de qué manera las comunidades, las propias personas, los propios vecinos, las propias comunidades del teatro, se capacitan también o se involucran en esos procesos más técnicos, es decir, de describir, ¿cierto? De organizar, de resguardar, ¿no? Si eso también ustedes lo han involucrado en esto que han llamado activaciones, mediaciones, vinculaciones, ¿no? Eh, o si también ahí hay un desafío que abordar. Y con eso ya estamos cerrando para no abusar tampoco de sus tiempos y de sus energías, eh, y de quienes nos están siguiendo. No sé si Constanza o Daniel Eh, quieren... Vamos a conservar el orden. Perfecto, el orden original. Eso, el orden original, tal cual. Sí, nosotras, sobre el uso de software, nosotras partimos en el 2017 trabajando con otro software que se llamaba CCAN, que era un software que nos facilitó una organización australiana, donde trabajaba con democratización de la información en espacios digitales. Entonces, trabajamos ahí con Pedro Daire, que en ese entonces, si no me equivoco, estaba trabajando en lo que es ciudadanía inteligente hoy en día. Entonces, fue como entrar en el fondo a experimentar con algo. Y sucedió que en algún momento, si mal no recuerdo, se cortó teníamos que ya empezar a pagar en el fondo. Y ya esa gratuidad que habíamos tenido en algún momento, era imposible pegarnos el salto, no podíamos pagar nada más, digamos. Y encontramos el Omeka, que en algún momento era si podía ser DSpace. Nosotras no trabajamos con Atom porque no trabajamos bajo la lógica de los fondos, pero más adelante a mí, después de haber tomado el diplomado, por ejemplo, tengo muchas ganas de pensar cómo podríamos avanzar también en tener algunos trabajos con Atom. Pero bueno, Omeka es un software libre, gratuito, de acceso abierto, y está diseñado para justamente elementos digitales, para bibliotecas, archivos, etcétera. Entonces, museos. Entonces, por eso optamos por trabajar con Omeka. Y nosotras sí hacemos efectivamente un trabajo importante en el tema de capacitaciones y aprendizaje del uso del software, del uso del trabajo de descripción. Como decía, nosotros trabajamos más en las descripciones de documentos por documentos, que no necesariamente es algo que se hace en la archivística, ¿no? Que se trabaja más bien descripción del fondo, del subfondo, ¿cierto? Y que se va generando como este árbol y en el fondo nosotros trabajamos como hoja por hoja. Entonces, claro, son formas distintas de describir, pero nosotras nos interesa y hemos hecho ese trabajo de que en el fondo podamos cada vez que hacemos un taller, que hacemos un trabajo también de seminario, por ejemplo, hacemos algunos talleres, unas clases en distintos contextos,
y trabajamos en la parte ya más técnica de las descripciones, del trabajo con los metadatos, y del uso del mismo meca de la interfaz desde la cual trabajamos. Así que nos parece que es muy importante también en la parte más artesanal, en este caso digital. Ujú. Muchas gracias. Daniel. Sí, en nuestro caso no trabajamos con ninguno de esos software. Es mucho más artesanal, ¿no? Al comienzo, cuando empezamos el archivo, recibimos unas capacitaciones por parte del archivo USACH, archivo patrimonial del USACH, pero de hecho muchas de las recomendaciones que ellos nos hicieron, nosotros tuvimos que simplificarlas mucho, ¿no? Las fichas, por ejemplo, de registro, las tuvimos que simplificar y después las tuvimos que volver a simplificar, porque si no, era imposible trabajarlo en una feria, ¿no? Mantuvimos los consentimientos informados, pero ciertas cosas las hemos tenido que ir amoldando a la realidad del territorio. Porque pasa en el fondo que hay como dos grados, ¿no? Y mucha gente se mueve entre estos grados. Por un lado está las organizaciones de los territorios que ya están muy preocupadas, crecientemente preocupadas por este tema, les interesa mucho capacitarse en el tema, en digitalización, en el manejo de las páginas web, en la elaboración de guiones para exposiciones comunitarias, mucho interés. Y el otro extremo, mucho entre medio, pero en el otro extremo está el vecino o la vecina que lo que quiere es que su foto se vea. Solo eso. Entonces nos pasó que, por ejemplo, la puesta en valor cuando la hacíamos por redes sociales, se forman cosas muy entretenidas, porque uno sube una foto de una fiesta comunitaria en el año 80, ¿no? Y la gente empieza a comentar, ¿no? Si este es el Juanito, ¿no? El Juanito no, porque el Juanito nació después, y no sé qué. Y esa información nos permite a nosotros ir completando la ficha, ¿no? Pero cuando se produce eso, hay gente que postea otra foto que saca con el celular. Yo tengo esta, mira, aquí se ve la señora María que está. Entonces nosotros nos contactamos con esa señora y le decimos, ¿sabe qué? La foto está increíble, este es el archivo, no sé qué. ¿Nos podría pasar la imagen para digitalizar? No, pues si ya se la mandé. Y lo que nos mandó es una foto que le sacó a la foto que tiene colgada en el muro. Y ya llegar a que tenga la confianza suficiente con nosotros para que nos pase esa foto es un camino de meses, ¿no? Pero más allá de eso, este otro extremo son aquellas personas que lo técnico no le interesa para nada. Lo que le interesa es que la foto se comparta, ¿no? Y para nosotros fue una discusión muy grande saber si aceptábamos esas imágenes o no para el archivo. Eh, Todavía no lo tenemos zanjado, ¿no? Porque todavía hay debate a la interna si es necesario así o tenemos que avanzar a una formalidad mayor. Porque además hay otro elemento clave, ¿no? El avance de las redes sociales ha hecho en el fondo que la gente crea que las redes sociales son un archivo, son un lugar donde se mantienen las cosas. Y no, las redes sociales son empresas, ¿no? Y nosotros tenemos una cuenta en una empresa y en cualquier momento nos van a cerrar esa cuenta, ¿no? Entonces, lo único que tenemos como propio es el archivo web, ¿no? Hasta ahora. Y el archivo web suele tener mucho menos impacto en la comunidad. O sea, a la comunidad lo que le interesa es la materialidad, la exposición o la red social. Ahí yo creo que hay un desafío gigante de cómo trabajar ese tema. Porque aunque uno profundice en las lógicas de educación con respecto o capacitación con respecto a estas temáticas, suelen ser los grupos organizados los que enganchan inmediatamente, pero en general el vecino o la vecina de a pie no le interesa tanto ese tema, le interesa más el reconocimiento instantáneo, por ejemplo, y el compartir instantáneamente a través del WhatsApp la imagen, el documento que encontró, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, sigue siendo importantísimo lo que ustedes nos aportan y nos enseñan a partir de la propia práctica, ¿no? De cómo podemos reformular efectivamente los supuestos previos de lo que podrían ser las cosas y las cosas cómo se desarrollan, ¿no? Cómo acogerlas. Así que, bueno, nuevamente, muchas, muchas gracias, Constanza, Daniel. Les volvemos a felicitar por estos proyectos tan relevantes. Creo que ha quedado bastante claro los desafíos como más inmediatos, posiblemente, y ya habrá muchos otros. Y solo decir que creo que efectivamente ustedes nos entregan algo muy valioso, que es que la particularidad o los resultados de este tipo de práctica
efectivamente están en relación con las características de los sujetos, las personas y las comunidades vivas. O sea, ¿no? Tanto en el caso de Constanza, incorporar la noción de proceso de creación a este trabajo, porque son los personas dedicadas al teatro, ¿no? Que generan procesos de creación, quienes están ahí recogidos, y por otro lado, lo que Daniel nos muestra con los vecinos y los vecinas y vecinos de Chuchunco, ¿no? De, de qué es lo que quieren, ¿no? Qué les importa mantener y que eso cambia también, ¿no? Que en un momento les importa algo, como a todos nosotros, y en otros momentos te interesan otras cosas. Y cómo se van generando esa agencia y esas riquezas. Así que bueno, abierto a seguir dialogando, quedan siempre muy bienvenidas y bienvenidos tanto Daniel como Constanza a seguir vinculados a esta comunidad que crece y crece de personas interesadas en las cuestiones de los archivos, las memorias, los patrimonios, las comunidades. Si en algo podemos seguir aportando, ayudando a sus propios proyectos, por favor no duden en comunicarlo. Ojalá que las personas que han seguido esta transmisión también se interesen, apoyen, se vinculen, ¿no? Aprendan, repliquen lo que aquí ustedes les han mostrado, y también nuestros diplomantes de esta generación que participaron activamente de la conversación por el chat, así que también se los agradezco. Gracias Paulina Matus, que está ahí tras las cámaras, por toda la posibilidad de la transmisión. Y, y sí, pues efectivamente el mundo de las redes y de Internet son empresa. Así es que esa ilusión, ¿verdad? Esa fantasía de que hay una libertad ilimitada, creo que cada vez más es evidente y real para muchas personas. Bueno, que estén muy bien, que disfruten lo que resta de este día, y muchas gracias por estar hasta esta hora con nosotros en este diploma y en este panel abierto desde la Universidad de Chile y el Archivo Nacional. Que estén muy bien. No, gracias por la invitación. Y síganos en las redes sociales de estas empresas. Sí, quiero ir a la Eso. feria, quiero ir un día ahí a la feria a ver Claro. qué son súper, súper Muchas importantes. gracias. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto, Daniel. Y gracias, Igualmente. Pauli.